¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Estamos justamente terminando lo que fue la conferencia de prensa de la ministra de Salud y con este dato que ven en pantalla. 34.465 las personas recuperadas de COVID y también información que tiene que ver con otros datos, y el caso es justamente el de los confirmados positivos COVID en el país, que ya asciende a 3.071.496, como el número de fallecidos que ustedes ven, si nos siguen todos los días, que se va acercando a cifras que realmente no eran las esperadas. Hoy 65.865 personas han perdido su vida, con cifras muy altas en el día de ayer. Que realmente tenemos que empezar a estar atentos, a ver, porque son vidas de mujeres y hombres que se han perdido. Y las vacunas aplicadas, 8.591.061. ¿Cómo les va? Bueno, un placer como siempre recibirlos aquí en esta versión en casa de Quédate en Casa Salud. Allí están las redes sociales. Vamos a hablar de muchas cosas y repasar justamente parte de lo que la ministra de Salud acaba de compartir con nosotros, cifras, pero sobre todo la gran noticia es que finalmente a partir del 21 de mayo llegarían al país a través del fondo COVAX las vacunas de AstraZeneca, más de 800.000 vacunas, casi 900.000 vacunas que van a permitir completar los esquemas que aquellas personas han recibido con la primera dosis de AstraZeneca, en su momento con el laboratorio Covishield, pero lo importante es que siempre se vacunen con AstraZeneca, que es la vacuna que producía este laboratorio hindú. Así que esa es una de las consultas que más recibimos día a día y que hoy encuentro una respuesta bien concreta con datos y con fechas, ¿no? Que es lo que en definitiva nos deja tranquilos. No sé si vamos a repasar la encuesta o si vamos directamente, Soledad, a la entrevista que tenemos preparada para todos ustedes. Ahí está, la encuesta. Es la que nosotros todas las semanas les proponemos para poder hablar justamente de la salud desde un lugar útil, ¿no? Este consultorio en el que responden consultas todos los profesionales. ¿Qué querés que hagamos mañana? ¿Que hablemos de nutrición, de gimnasia o de oftalmología? @encasa_salud, ok. Nuestras redes sociales, votás allí y seguramente mañana tendremos esa enorme posibilidad de responder todas tus consultas. Les decía, escuchábamos a la ministra, se habló mucho, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, de lo que tiene que ver con la producción nacional, de las patentes que se liberarían desde Estados Unidos, una noticia realmente histórica, y estamos en contacto con alguien que sabe y mucho de salud, de producción, de transferencia de tecnología. Estoy hablando del doctor Alberto Pons, que desde Córdoba ya está en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Natalia, buenos días. Bueno, un placer charlar con usted, que esté aquí y que nos pueda ayudar quizás a repasar y a comprender un poco lo que se dijo recién en la conferencia y que está vinculado a la capacidad que existe en la Argentina de poder recibir esa transferencia tecnológica y de luego transformarla tanto en producción de respiradores o de vacunas. Córdoba es un epicentro donde se reúnen muchas características, capacidad profesional y técnica, ¿no? Sí, Natalia, primero quiero decirte, te veo sin barbijo. Yo comencé esta conversación con el barbijo puesto. También estoy aislado, con la ventana abierta en mi oficina. Me lo voy a sacar probablemente para que la voz sea mejor. Muy bien. Pero creo que es un mensaje que hay que seguir dando, esto del barbijo, y seguramente al final me volveré a referir al tema. Claro. Escuché con atención recién la conferencia de prensa de la señora ministra y de su gabinete. Creo que estamos, digamos, un poco esperanzados de que esto pueda ocurrir. Yo siempre pienso desde la utopía a la realidad. La utopía sería que rápidamente se puedan liberar las patentes y de esa forma, aunque sea, yo digo, transitoriamente por algún tiempo, un par de años, para poder inmunizar a la humanidad que hoy totalmente habita. Es muy importante, pero me parece importante, doctor, poder explicarle a la gente que quizás no está estrechamente vinculada con la salud, mucho menos con lo que implica la transferencia de tecnología, qué significa que se libere una patente de una vacuna. Yo diría que es así de fácil. Nosotros en Argentina, si se liberaran las patentes, podríamos fabricar las vacunas. Hay institutos técnicos y capacidad tecnológica como para poder fabricar la vacuna en la Argentina, ya sea la vacuna china, como se la conoce,
o la rusa también. Sí. Tal vez agregando un poquito más de tecnología, las de las últimas generaciones de tecnología de vacuna. Por lo tanto, liberar las patentes significa potencialmente que Argentina podría entrar a fabricar vacunas para la población argentina y probablemente con capacidad para poder compartir al menos en los hermanos latinoamericanos. Claro, sin dudas, porque además pensemos en lo siguiente, Sputnik ya ha hecho un convenio con un laboratorio local privado que va a producir, si todo sale bien, estas vacunas en los próximos meses. Por otro lado, AstraZeneca ya se han generado los primeros componentes aquí en nuestro país y la gran noticia de esta semana fue que Sinopharm habría dado su ok para que también eso sucediera. Realmente estas son noticias que tienen que ver justamente con lograr producir, que la consecuencia más directa es justamente vacunar a más personas, tener disponibilidad de vacunas para inmunizar. Es así de simple, ¿no? No hay duda que ese es el objetivo final y lo que estás diciendo, Natalia, creo que es importante también que se sepa que tanto el sector privado productor de vacunas y el Estado también tiene algunos espacios productores de vacunas. No nos olvidemos que el Instituto de Pergamino, que depende del ANLIS Malbrán, es productor de una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad. Entonces digo, me parece que la liberación de patentes sería una apuesta muy fuerte para que tanto el sector privado como el sector estatal pueda desarrollar a pleno su capacidad de producción de vacunas y bueno, liberaría, como dijo recién la ministra, cierta tensión en los sistemas de salud y nos dejaría un poco más tranquilos de que estuviéramos vacunados todos. ¿Todos los países pueden producir vacunas? Yo diría que no. Digo, hay países que han tenido fuerte apuesta tecnológica con sus vaivenes. Nosotros también en Argentina nos ha pasado esto de a veces potenciar el sistema de investigación y a veces no, pero a pesar de eso, el promedio de todos los años ha hecho que Argentina tenga un nivel técnico tanto de instalación como de profesionales que estuviéramos a punto de poder hacer la vacuna. Muy, muy importante todo lo que dice. Y usted me hablaba de la situación, de la atención que por supuesto tiene el sistema sanitario. En Córdoba, ¿cuál es la realidad en este momento? Quizás si uno compara, digo, me parece que no es bueno comparar, pero si uno compara con la realidad de a lo mejor del AMBA y estaríamos quizás un poco mejor. Pero me parece que yo lo que quisiera decir es que el sistema sanitario está en tensión, porque hace más de un año que estamos expuestos y trabajando, enfrentando al virus. Y el grupo de personas que el sistema sanitario tiene, tanto público como privado, no ha variado mucho, somos los mismos y la maratón es larga y a veces uno se cansa. Entonces yo digo, siempre digo que dos cosas. Primero, que cada noche que veo los números de fallecidos en el país, los convierto en números de aviones caídos. Ayer se cayeron 3 aviones. Si esto ocurriese algún día en algún país, sería noticia de tapa los diarios durante una semana. En los últimos días se han caído 2 y 3 aviones por día y es como que vamos naturalizando ese número de muertes y eso me parece que es una de las cosas que nos tiene que poner en alarma para que tanto el sistema de salud, que está tensionado y cansado, nos hagamos socios de la sociedad y de la ciudadanía, para que entre todos evitemos que el número de infectados aumente, que no tengamos que ver seguirse cayendo tantos aviones diarios y que definitivamente algún día podamos saber que esos aviones ya no se caen. Mire, la analogía que usted acaba de hacer, doctor, me parece muy clara, muy específica. No es una metáfora, es una realidad. Si se cayeran 2 aviones o 3 aviones por día, como dice el doctor, seguramente estaremos hablando mucho tiempo de eso. Y hoy estamos poniendo en un lugar
bastante, digamos, poco real respecto a lo que sucede con la cantidad de vidas que se pierden cada día por el COVID. Y esto que decía también, lo destaco, es el momento de hacer una alianza, esta sociedad entre los trabajadores de la salud, que ya no dan más, no físicamente, sino mentalmente también, porque realmente ver morir tanta gente en tan poco tiempo claramente los impacta. Son seres humanos, son individuos que tienen emociones y que tienen tristezas y que tienen miedos, que tienen también miedos. Y la verdad es que cuando uno ve que hay una sociedad tan irresponsable en algún segmento, y creo que es muy importante este llamado a la reflexión que usted está haciendo. Natalia, yo podría decir que el sistema de salud, por lo menos el que comparto todos los días, y yo hablo siempre del equipo de salud, porque claro, recién la ministra hablaba de la cantidad de producción de respiradores que ojalá no nos tengamos que necesitar. Pero el equipo de salud se conforma también con la gente que limpia, que sirve la comida, del enfermero. Por supuesto, por supuesto. Todo ese equipo de salud está cansado, estamos tensionados. Y también otra de las cosas que a veces pienso, que seguramente a los televidentes le habrá ocurrido alguna vez, sobre todo cuando hace mucho calor en el verano y uno va en la ruta, y ve un espejismo y parece que hubiese agua, y cuando llega a ese lugar no era agua. Y a veces los que estamos en el equipo de salud miramos a lo lejos y vemos como que hay alguna parte de la sociedad que pareciera ser que el virus no está, pero cuando nosotros... A ver ahí si lo podemos recuperar al doctor. Repetimos, doctor, porque se cortó, tuvimos un pequeño corte en la comunicación, en la última parte que usted decía, hay una parte de la sociedad, y bien lo planteaba, que quizás ve ese espejismo, ¿no? Sí, y que el sistema de salud ve que parte de la sociedad, a lo mejor, no entiende que al lado de la cama del paciente ve la realidad. Y yo entiendo perfectamente que tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir trabajando. Lo único que le pedimos a la gente del equipo de salud, a nuestra sociedad, que somos parte también, que nos hagamos socios y que no circulemos cuando no hay necesidad de circular. Tal cual. Que no hagamos reuniones cuando no hay necesidad. Me parece que la apuesta es... Hasta que no tengamos todas las vacunas, sabemos que, lo acaba de decir la ministra, no son muchos los países que pueden estar vacunando. No. Nosotros tal vez vengamos a un ritmo que nos gustaría que sea mejor, pero estamos vacunando. Hay países que no van a tener vacunas este año y que quizás el año también, el año que viene tampoco. Entonces, creo que si nos es un vínculo entre el equipo de salud y la sociedad y que nos acompañe, seguramente vamos a transitar 3 aviones por día. Esto es lo terrible. Sin dudas, sin dudas. Y ponerlo en un marco regional me parece muy valioso, interesante también. Y comprender que esta posibilidad está a muy poca distancia. Vamos a tener la posibilidad de acceder a más vacunas que se van a producir en el país, y eso va a garantizar que la población va a poder inmunizarse en, por supuesto, una proporción mucho mayor que la que actualmente estamos teniendo. Pero no hay que perder de vista lo que decía, el marco regional, la excepcionalidad de todo lo que sucede, y que por el momento lo único que tenemos que seguir haciendo es cuidarnos, salir lo indispensable. No va a pasar nada si nos sociabilizamos por unos meses, no va a pasar nada malo si nos quedamos, y tenemos siempre en cuenta, para cerrar eso, muy bien, doctor, uso de tapabocas, nariz, bien, correcto, como lo tiene el doctor, amplio, nosotros lo usamos siempre que estamos en el piso, la higiene de manos, doctor, y la distancia social. Y la ventilación también. Yo tengo a mano permanentemente el alcohol. Por supuesto. Por supuesto. Y eso es muy importante no perderlo. Es un hábito que llegó para quedarse y que hoy nos cuida a todos los que tenemos que ser parte también de la solución y no del problema. Muchas gracias, doctor Alberto Pons. Un placer hablar algo con usted. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Clínicas de Córdoba, un lugar que ha salvado vidas durante muchos años y que hoy lo sigue haciendo con mucho compromiso como siempre. Muchas gracias.
Y de Córdoba nos vamos a ir ahora hacia otro lugar, porque hablábamos recién con el doctor Pons de la importancia de poner en un contexto regional, y qué mejor que hablar con nuestro querido corresponsal Paulinho, que está allí en Brasil. Paulinho, ¿cómo estás? Hola Nati, buenos días. Estamos tratando de quedar bien, verá, en medio a este caos que es la pandemia. Gracias por la invitación. Sí, siempre es muy importante. Escuchábamos al doctor también hace minutos, a la ministra de Salud, que también nos hacían referencia a esta importancia fundamental de seguir inmunizando. La situación en Argentina, como habrás escuchado Paulinho, estamos en un proceso en el que se está intentando producir de manera local. ¿Esta situación en Brasil también se da? ¿Ustedes están hoy teniendo como tema de referencia la producción local, o por el momento esto no está sucediendo? Nati, hoy hay falta en Brasil la segunda dosis, ¿verdad? Claro. En ciudades de al menos 18 estados ya falta Coronavac para segunda dosis. Hoy Brasil soma 30 millones de vacunados, pero eso representa solamente 23 dosis a cada 100 habitantes. Es decir, que Brasil está en la 56ª colocación en el ranking mundial de la vacunación, que calcula por proporción a cada 100 habitantes. Sí. La noticia buena en medio a eso es la distribución de la vacuna Pfizer, pero solamente 500,000 dosis. Ahora Pfizer se une también a la vacuna Coronavac y AstraZeneca para vacunar, a principio, personas con comorbilidades, mujeres embarazadas, mujeres que han dado a luz y también personas con discapacidad permanente. Qué bien, lo importante es que se ha priorizado este grupo, porque acá en la Argentina venimos tan lentos, Paulinho. Te puedo asegurar que esa sería una buena noticia para ustedes. Acá venimos muy mal con la vacunación a personas de riesgo, discapacitados, inmunosuprimidos. Ojalá esto se pueda acelerar. Sí lo sucede en algunos sectores, como la provincia de Buenos Aires, pero el resto del país venimos muy complicados, y eso que ustedes plantean es una prioridad muy clara que se hace. Ahora, te escuchaba y hablabas de Coronavac, que es la vacuna que se utiliza en Chile, y que es una de las vacunas que menos inmunidad está comprobada genera. Quizás eso, sumado a que falta la segunda dosis, es una complejidad, como bien marcabas vos al comienzo de la charla, ¿no? Sí, Nati, es una complejidad, y el último estudio de la Fundación Oswaldo Cruz señala que Brasil tiene 10 estados con ocupaciones en camas de UCI por encima de 90%. Hoy Brasil seguramente tiene sí, una reducción de las muertes en ancianos, por ejemplo, por encima de 80 años, se redujeron las muertes en 50%. Hubo también una reducción de las muertes de indígenas, profesionales de salud, y claro, eso se debe a la vacunación. Claro, pero no quiere que la situación en Brasil está lejos de estar satisfactoria todavía. Lo que sucedió con Brasil, vos me dirás si compartís este análisis, ¿no? Es que cuando se empezó a hablar de India, que por supuesto tiene índices superlativos porque tiene una población muy grande también, es como que se dejó de hablar de la situación de Brasil, que sigue siendo crítica e impactante, pero como que India ocupó ese lugar de catástrofe, te diría. Como si en Brasil no siguiese ocurriendo una catástrofe, ¿no? Sí, hay una catástrofe, exactamente. Lo que pasa es que India hoy tienen un colapso de salud que Brasil, aunque tuvo un mes de abril con las muertes más numerosas, y mayo tuve una caída, pero la situación está lejos de ser satisfactoria, lejos de ser favorable. Nosotros aquí cumplimos 50 días con un promedio diario de muertes por COVID-19 por encima de 2,000. Son 15 millones de casos confirmados, 414,000 muertes a día, casi 3,000 muertes diarias. Entonces, no hay como hoy creer que Brasil tiene un escenario que favorece. Sí, claro. Sin dudas, hoy India es el epicentro también, porque tiene una expansión de población de más de 1 billón de habitantes que pueden incluso originar mutaciones, pero la situación aquí permanece muy crítica, ¿no? Totalmente, totalmente, Paulinho. ¿Y cómo es el comportamiento social? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Está regionalizada, digamos, la actitud por ahí más responsable en las metrópolis, en las grandes ciudades que tiene Brasil? ¿O vos notás que sucede muchas veces esta situación más de minimizar el impacto del COVID?
Nati, este es un problema decorrente en Brasil. Los brasileños siguen muy indisciplinados con relación a la pandemia. Claro que eso tiene relación también con una falta de lideranza para dar buen ejemplo. Entonces, la falta de mascarillas, la falta, todavía muchas aglomeraciones clandestinas. Entonces, en este sentido también Brasil peca mucho y sí tiene gran ligación no solamente con las faltas de políticas que son compatibles con la ciencia, de un lockdown que hoy Brasil también no tiene. Las personas siguen muy indisciplinadas, hay una presión también por parte de la población por el regreso del comercio. Entonces, el escenario es pesimista cuanto a eso. Claro, no, falta, hay como un debate infructuoso, digamos. La gente quiere que se vuelva a la vida normal, ¿no? Entre comillas. Sí, ellos quieren que regrese a la vida normal, pero la situación es muy crítica. La tasa de infección es por encima de 1 todavía. Hay también una esperanza a Brasil también tiene una política de vacunación que se permitió también ya empresarios comprar vacunas, pero hay una crítica cuanto a eso también, si personas que son menos altos del virus, que pueden menos impactar por el virus, ter un acceso privilegiado a la fila. Hay toda esta discusión también acerca de esta nueva ley. Me imagino que sí. Y mientras eso, proseguimos con el promedio de muertes muy por encima de 2.000. Estaba asistiendo muy alto. El doctor hablando también que la impresión que se da en Argentina es que está cayendo 2, 3 aviones. Aquí en Brasil le parece que cae 6, 7 aviones al día. Y tenemos que centralizar más nuestros olhares para este escenario aquí. Absolutamente. Y también están las variantes, porque uno cuando habla de las variantes de Manaus, de Río, parece que ya nos olvidáramos de eso, pero en realidad tienen un impacto muy importante en la población más joven. En Brasil hay gente muy joven que está en situación crítica, ocupando esas unidades de terapia intensiva, ¿no? Cierto, Nati. Hay dos factores para que se aumente el número de casos de muerte de personas más jóvenes. A empezar, que el público anciano ya fue vacunado en Brasil, los 70 años por encima ya están vacunados, y también por la predominancia de la variante, sobre todo el de Manaus. Cierto es que en mayo, por la primera vez, Brasil tuvo una caída en las hospitalizaciones y también en los fallecimientos desde el escenario de predominancia de la variante de P1. Tuvo una caída en mayo, pero sigue todavía muy preocupante este escenario aquí en el país. Bueno, Paulinho, te mandamos un abrazo, y para cerrar decirles que la preocupación cuando hay variantes de este tipo, como la P1, que es la denominada Manaus, es que se transforma en una cepa, porque la cepa significaría que esa variante ya adoptó una forma nueva, que sería un nuevo virus, y ahí es donde realmente estaríamos en una situación compleja. Y de eso tenemos que estar justamente atentos. Mientras más se siga circulando, mientras el virus más siga mutando, tenemos mucha más chance de que esa tragedia, que sí sería una tragedia aún peor, suceda en Brasil y en el continente. Así que esperemos que la conciencia humana despierte y empecemos a darnos cuenta de que podemos ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Paulinho, un abrazo enorme para vos, que estés muy bien. Un abrazo, Nati, gracias. Muchas gracias a vos. Y de Brasil nos vamos a ir hacia Europa, específicamente hacia Italia, un lugar donde, por supuesto, la tragedia y la situación del COVID impactó fuerte. Muchísimas gracias. Y lo sigue haciendo. Estamos con Guido Gazzoli, ya en contacto. Guido, estás ahí del otro lado, mientras seguimos escuchando a Paulinho, que se despide. Guido, ¿cómo te va? Sí, bastante bien. Estoy en una situación tranquila y sobre todo volvió el sol y estamos empezando una temporada que, como ustedes saben, por Italia, país turístico, es muy importante, que la temporada de verano. Claro, la temporada de verano, ya empieza el calorcito allí, en esas latitudes, empieza el clima agradable, pero la situación del COVID sigue presente, por supuesto. Están en un proceso de vacunación muy importante. ¿Cómo está la situación respecto al acceso a las vacunas en Italia? Bueno, se ha vacunado el 25.8% de la población italiana, por lo menos con la primera dosis.
y estamos a un ritmo de alrededor de ayer 452.000 vacunaciones por día, y entonces estamos en una situación muy buena, que se está, digamos así, impactando con una situación además positiva, que es de los chequeos y los hisopados. Seguimos con más de 400.000 hisopados por día, entonces la situación está controlada al punto tal que dentro de pocos días toda Italia va a ser, casi toda Italia va a ser zona amarilla, en el sentido con la máxima circulación y reglas muy limitadas, y porque el índice RT con el cual se mide prácticamente la infectividad del COVID se ha bajado a 0.81, o sea, cada día baja más. Siempre por abajo de 1 está bastante bien, como hablábamos recién. Brasil sigue todavía por arriba de 1, Argentina también. Bueno, son distintas situaciones y también la cuestión climatológica en algún punto va a ayudar. Lo que decías es importante, más de 400.000 testeos por día, más de 400.000 vacunas aplicadas, son justamente dos políticas que hacen que la situación pueda mejorar. Decías también, se va a poder circular a través de toda Italia. Hasta hace poquito había regiones en color rojo que justamente lo que marcaba es que la gente no podía salir de esa zona. Sí, no se podía salir de regiones con colores diferentes, digamos así. Claro. Pero a partir del 15 de mayo se va a emitir un pasaporte verde con el cual los italianos podrán circular en todo el país, esperando que llegue el famoso pasaporte amarillo de la Unión Europea, con el cual podrán llegar también personas desde afuera de la Unión y circular libremente en Italia. ¿Qué sabemos de ese pasaporte? Vos sabés, Guido, que Argentina es uno de los países que justamente está dentro de los que más viajan hacia la península. ¿Qué se sabe de ese pasaporte amarillo? ¿Quién lo podrá sacar? ¿Qué datos hay? ¿Hay que cumplimentar con alguna vacuna específica? ¿Todas las vacunas van a ser validadas? Bueno, el pasaporte de la Unión Europea, por lo que se sabe al día de hoy, que pues como sabemos, en una situación como la actual, las reglas cambian casi cada segundo. Todos los días. Pero todas reglas, o sea, estamos en una anarquía bastante grave. Pero bueno, lo que se sabe hasta el momento es que podrán circular gente vacunada con vacunas que están aprobadas por la EMA. Entonces, como por ejemplo en la Argentina, la mayoría de la gente se vacunó con la Sputnik y con la Sinopharm, que es la vacuna china, entonces con esa vacuna no se puede y se podrán acceder a Italia solamente bajo hisopados y bajo cuarentena. También si el asunto de la cuarentena, por lo menos por lo que es solamente Italia, se va a eliminar alrededor del 1 de junio. Claro, la única vacuna que dentro del esquema vacunal que tiene Argentina, que estaría validada por la EMA, es la de AstraZeneca en algunos países. Entonces sería la única vacuna que les permitiría acceder al carnet amarillo. Exactamente, y es una vacuna AstraZeneca por la cual en Italia las cosas cambian cada día. Por ejemplo, ahora está aconsejada por los mayores de 60 años, pero dentro de pocos días podrán vacunarse solamente los hombres por debajo de los 60 pirulos, porque parece que esta vacuna todavía brinda problemas a las mujeres. Hay un pequeño índice de trombosis que se han detectado en algunos casos y en casi todas mujeres, es muy cierto. Pero bueno, en la Argentina ya está aprobado a través del ANMAT, que es similar a la EMA, la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 60, y esto que nos decís es una noticia nueva, justamente, que habla de que en Italia se aplicaría AstraZeneca a hombres mayores de 60 años en las próximas semanas. Entre lo cual yo, sí. Vas a vacunarte, Guido. Eso es una gran noticia, nos alegra por vos y siempre nos alegra estar en contacto y saber qué es lo que pasa en ese querido país tan entrañable y cercano a nuestras raíces, y sobre todo saber que están mejor, que la situación de a poco, de alguna manera, va obviamente evolucionando y está estrechamente ligado a la posibilidad de vacunarse, ¿no? Exactamente. Antes
Obviamente si no pasaba todo este lío bárbaro, como dicen ustedes, con las vacunas, Pfizer sí, Pfizer no, Johnson y Johnson sí, Johnson y Johnson no, AstraZeneca, que ahora cambió de nombre y es impronunciable, obviamente Italia iba a llegar, como en las primeras previsiones, a la inmunidad de rebaño en el mes de julio, como se había previsto también en toda la Unión Europea, el 14 de julio, Día de la Inmunidad de Rebaño en toda la Unión. Pero ahora está dada, esta fecha se ha postergado al mes de septiembre. Perfecto, que es mucho más razonable y posible, digamos, en este contexto, donde se cree que si sea a ocurrir la liberación de patentes, realmente quizás se podrían mejorar las fechas, ¿no? Esto que ha disparado Biden impactará en el mundo entero. Exactamente, y te digo que hoy la presidenta de la Unión Europea, Van der Leyen, acaba de declarar que están a favor de la liberación de la patente, lo cual va a ser un golpecito para la industria farmacéutica, que pero ya tienen un bingo de 45.000 millones de dólares de ganancia sobre de la vacuna que se han actuado. Perder, entonces, la industria no va a perder. ¿Sabés quién va a ganar si se liberan las patentes? La humanidad, la vida. Va a ganar la vida. Exactamente, Big Pharma va a ganar y yo siempre aconsejo que se mire una película que tiene este título, hecha por 5 periodistas americanos independientes, una película de alto valor periodístico e informativo sobre de lo que es el Big Pharma, lo que representa y por lo cual, en contra del cual, de algunos intereses, por suerte, algunos países se están levantando y pretendiendo que se ponga en primer lugar la salud del ser humano. Sí, sobrevivir, ¿no? El humano por el humano, no contra el humano. Gracias, Guido. Un abrazo gigante para vos. Vivir, de eso se trata. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos, nos despedimos de Guido Gazzoli y con ustedes en el próximo bloque una nota imperdible que los va a emocionar, seguramente. Bueno, iniciamos este segundo bloque de una mañana especial donde escuchamos hace un ratito nada más la conferencia de la ministra de Salud, Carla Bisotti, pero es el momento, les decía, de compartir una historia como siempre que tiene que ver con el deporte, con la salud, de resiliencia, de la posibilidad de reinventarse, de la posibilidad de querer vivir y de salir adelante. Y si hablamos de deporte y salud, hablamos de nuestro queridísimo Juan Ballesteros, que ya está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Hola Nati, qué gusto enorme saludarte. Traigo una historia genial hoy, la de Norberto Gorobeisic. Hace 17 años... ¿Quién es Norberto? Sí. Que yo leí la historia y estoy enamorada de Norberto. Contanos. Mirá, hace 17 años se preparaba para competir en un Ironman, competencia deportiva extrema. Pero un señor Contemos el Ironman, Juan. Contemos que el Ironman es re difícil porque la gente que no hace deportes tenés que tener un montón de capacidades. Correr, nadar, hacer bici, es una locura. Total, extrema competencia deportiva, eso que vos planteabas, Nati. Lo atropelló un abogado brasileño alcoholizado y lo dejó en condiciones de muchísimas dificultades físicas. Pero mejor que lo cuente Norberto, y si te parece, después conversamos un poquito y analizamos lo que nos dice. Me parece fácil. Muchas veces en esta sección de deporte y salud que hacemos nosotros nos encontramos con
distintas personas que han sufrido accidentes y tienen discapacidades, algunas visibles. Pero a vos te vemos bárbaro. Contanos un poco. Primero, ¿qué te pasó? Y segundo, ¿cuál es tu discapacidad? Bueno, yo estaba en Brasil, estaba planeando participar del Ironman de Florianópolis y 10 días antes del Ironman fui atropellado por un borracho con una camioneta que me pasó a 120 km/h por encima. Lógicamente que ahí, después de ese momento, yo nunca más pude competir. En ese accidente yo quedé cuadripléjico y, contrariando todos los pronósticos negativos de la medicina, logré, con mi resiliencia y mi inteligencia emocional, logré revertir la situación ante el asombro de todos. ¿Cuáles fueron con lo que te aferraste para salir adelante y bueno, tener una vida lo más normal posible después de lo que te pasó? Lógicamente que el hecho de ser un triatleta preparado para un Ironman, mis condiciones físicas, emocionales, psíquicas, espirituales, estaban muy bien preparadas y eso hizo la diferencia. Yo hoy considero que estoy vivo y recuperado gracias a que era bastante metódico y me cuidaba con la alimentación, me cuidaba de entrenar diariamente y eso marcó la diferencia. Y el mensaje que a mí me gustaría dejar es que a los jóvenes, y no importa la edad que tengan, jóvenes, no jóvenes, adultos de cualquier edad, que nunca es tarde para comenzar, nunca. Siempre es el momento para cambiar nuestras malas actitudes, nuestros malos hábitos, para tener una vejez lógicamente autosuficiente y productiva. Yo no nací triatleta ni nací atleta. Es decir, yo nací en una familia muy humilde, donde en esa época, ten en cuenta la edad que tengo, el deporte prácticamente era para ricos, para gente de un estatus mayor que el mío. Y yo me casé muy joven, a los 23 años tenía 3 hijos ya, entonces yo me dediqué toda mi vida a cuidar de mi familia, no hacía ningún deporte. Y por eso digo siempre que nunca es tarde. A los 35 años, yo ya realmente con una experiencia de vida, tuve la desgracia de participar en un accidente en el Delta, en el Tigre, donde explotó una embarcación y sin tener conocimientos de salvamento yo pude rescatar a 2 personas y de esos 6 otros fallecieron. Y yo juré que delante mío nunca más iba a ahogar nadie. Entonces a esa edad, a los 35 años, sin ser deportista, anoté en el curso de guardavidas, donde todos mis compañeros tenían 18, 17, 19, yo era el abuelito, porque como te dije, juré que nunca más iba a permitir que se ahogue alguien delante mío. No hace falta que nadie compita, solamente que la gente tome conciencia de que 1 hora haciendo la actividad física que sea diariamente va a marcar una gran diferencia en el transcurso de la vida. Hoy realmente mi foco, y me gustaría que sea el de muchos, es morirme sano y joven lo más tarde posible. Bueno, historia totalmente clara, ¿no, Juan? Los conceptos que nos dejó Norberto. Morir sano y joven lo más tarde posible, ¿no? La frase final de Norberto, que estuvo 6 meses internado tras aquel accidente y que hoy sufre dolores crónicos en forma permanente en su pierna. Yo le pregunto siempre, ¿te duele la pierna? Y me dice, sí, con total naturalidad, me duele todo el tiempo, pero tengo 2 opciones. Con el dolor me quedo sentado en el sillón, mirando la televisión, o en la cama recostado, o la otra opción que tengo es salir a correr y salir a hacer ejercicio. De cualquier forma me va a doler igual, entonces tengo que estar en actividad para sentirme mejor. Y otro dato que nos deja impresionante, Nati, es en algunas de las imágenes que nos preparaba nuestra producción, veíamos a Nayara, su esposa brasileña de 48 años, que lo ayuda permanentemente. Y cuenta Norberto que una de las etapas de salvamento, de salvación para él, y cuando siente muchos dolores, e incluso en los primeros tiempos en el hospital, los únicos momentos en que no le duele la pierna de forma tan permanente es cuando Nayara lo abraza. Es decir, que no solo el deporte, la salud, sino también aquí hay una historia de amor muy bonita entre Norberto y Nayara.
Totalmente. Bueno, y lo que decía él, nunca es tarde. Y si querés cuidar a tu familia, lo más importante es estar bien vos, porque si no, eso es imposible. Gracias, Juan. Como siempre, casos, historias de hombres y mujeres que nos atraviesan, que nos impactan, que nos dan un cachetazo de realidad y nos dicen, mirá todo lo que podemos hacer, aún con dificultades. Gracias, Juan. Seguro. Un beso a ti. Gracias. Abrazo grande. Bueno, y vamos a ponernos ya en contacto con nuestra querida Mariela Fernández, que ya empieza el programa, que nos sigue estas mañanas públicas hermosísimas que compartimos en la pantalla de nuestra TV pública. Mariela, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Nati, ¿cómo estás? Natalia, muy buenos días. Natalia Paratori, un placer poder estar acá compartiendo con vos este espacio, este ratito. Una mañana con medio frío, ¿viste? Fresquita. Muy fresca. Yo no me di cuenta porque estoy terminando el aislamiento. Vos? Yo me levanto a las 6 de la mañana. ¿Y qué temperatura tenías a esa hora? Había 5 grados, pero como estoy en casa, que estoy aislada, terminándola esta semana, la verdad es que la pasé bastante bien dentro de la complejidad de la situación. Prepárate para la semana que viene, entonces, porque semana que viene van a seguir las temperaturas abajo. Poncho, claro. Pero ventana abierta, Mariela, ventana abierta. Aunque haga frío, emponchate y ventana abierta, ¿no? Ventilación cruzada es necesaria para seguir evitando, ¿no?, el tema de los contagios por COVID-19. Y a propósito de que nos metemos en este tema, te quería preguntar, Carla, por los anuncios que realizó hace algunos minutos nada más la ministra de Salud, Carla Bisotti. Anuncios realmente impactantes, sobre todo 3 te voy a decir. Se confirma que el próximo 21 de mayo van a ingresar más de 800.000 vacunas, casi 900.000 vacunas del Fondo COVAX, que es el Fondo de Cooperación Vacunal de la Organización Mundial de la Salud. Serán las dosis de AstraZeneca que van a servir para completar, en principio, la segunda dosis de quienes ya se colocaron hace un par de meses la vacuna AstraZeneca del laboratorio Covishield. Acá, Mariela, tenemos que tener una cosa muy importante que es aclarar. Mucha gente nos escribe y nos dice, yo me puse la de Covishield y Covishield no manda más. No importa, Covishield es un laboratorio. La vacuna que fabricaba Covishield es AstraZeneca, que son las vacunas que van a ingresar, como hoy lo confirmó la ministra de Salud, el 21 de mayo y van a permitir. Otro laboratorio, no es que porque Covishield dejó de producirlas se van a quedar sin la oportunidad de recibir esa segunda dosis. Absolutamente, es así como lo decís, así que es una gran noticia porque hay mucha gente que por supuesto está angustiada, temerosa y dice, ¿cuándo llega mi vacuna? Hoy tenemos una fecha que es fundamental. El segundo tema que se manifestó en la conferencia fue ni más ni menos la referencia a la propuesta de Biden de liberar las patentes. Sería realmente, de confirmarse, la noticia más importante de la última década o siglo, te diría, en materia de salud. Porque y a liberar nivel las mundial, patentes, una cosa irrisoria, ilógica, hasta parece utópica, inédita es. Sí, por eso digo, ojalá se concrete, es el deseo de todos, porque sería realmente un cambio histórico en lo que es el acceso a la salud para toda la humanidad. Sería una decisión que sin dudas nos traería la posibilidad de salvar vidas. Hoy me lo explicaba muy bien la producción, ¿no? En la reunión previo a salir nosotros al aire, que es como que está la receta ahí para armar la vacuna, pero no se puede hacer porque no está liberada la patente, no está la autorización para preparar esa vacuna. Lo cual haría que cada país, de algunas vacunas, lo cual haría que cada país pueda producir, ¿no?, sus vacunas para inocular a toda su población. Ahí hay otro desafío. No todos los países están preparados para poder producir vacunas. Argentina gana dentro de lo que es América Latina, la pole position, podemos decir, porque nosotros tenemos capacidad de recurso humano y capacidad de infraestructura. A pesar de que durante muchos años quizás se la despreció o no se invirtió, hoy toma otra relevancia y se entiende cuando uno habla de la inversión en tecnología, en ciencia aplicada a la salud. Hoy nos pone frente a la posibilidad de que te pasen esa receta y vos la puedas fabricar. Eso no se logra de un día para el otro. Y es una buena noticia entonces saber que nosotros la podemos producir, ¿no? En el caso de que se lleguen a liberar las patentes, acá se van a producir vacunas. Eso es una notición. Es la noticia, totalmente, más allá de que esta última semana ya supimos que tanto Sputnik está fabricando en la Argentina, que también lo está haciendo AstraZeneca con algunas dosis, y además no olvidemos, Mariela, que esta semana el gobierno chino, junto con la empresa que produce Sinopharm, habilitó la posibilidad de que también en la Argentina se produzca. Esto tiene que ver con que Argentina puede producir con eficacia las vacunas, por más que te pasen la receta, si no tenés el recurso para hacerlo y no podés garantizar esa eficacia, no todos los países lo van a poder hacer, pero Argentina va a proveer seguramente
al país y a la región. Nos vamos a transformar en grandes productores, estoy convencida de eso. Así excelente que te acompaño. Excelente noticia. Te acompaño toda la mañana, Mariela. Gracias. Nosotros también te vemos ahí antes de salir al aire, en las reuniones previas o en el ratito previo que estamos ahí antes de salir al aire. Te seguimos. Gracias por este ratito que compartís con nosotros, con Mañanas Públicas, y por ponernos al tanto de estos anuncios que celebramos, obviamente, porque son todos muy buenos. Y a seguir cuidándonos, que siempre decimos lo individual suma, pero es lo colectivo, lo que hagamos todos juntos, lo que va a permitir transformar la realidad. Un beso para vos. Que te recuperes pronto. Beso y abrazo para vos. Que tengas un lindo día.